No, sino con todo respeto, quiero compartir realmente qué dice la historia y también qué dice la palabra de Dios acerca de la oración, los rezos o los muertos. Ustedes saben, vemos la historia, la catedral de San Pedro era el sueño de construir del Papa León X. Ese era su sueño. Y él pensó, reflexionó y dijo, ¿cómo puedo conseguir dinero para construir, ¿no?, toda la catedral de San Pedro ahí en el Vaticano, en Italia, en Roma? Y él comisionó al dominico John Texel para que vaya por Europa, por Alemania, y vaya ofreciendo, ¿no?, vendiendo las famosas indulgencias católicas que hasta ahora eh, se ofrece. ¿Qué es una indulgencia católica? Es el perdón que da, ¿no?, la Iglesia Católica que ofrece, ¿no?, para perdonar, para expiar los pecados, ¿no?, tanto de la gente que está viva como de los difuntos. Y John Texel tuvo una frase famosa cuando recogía el dinero por Europa. Y él decía que apenas caiga tu ofrenda, ¿no?, en la bolsa ahí en la misa, en la canasta de ofrenda, apenas caiga, ¿no?, tu dinero, un alma del purgatorio saldrá, ¿no?, saldrá libre y perdonada. Entonces toda la gente daba y daba dinero para poder salvar a sus parientes, a sus muertos, y sacarlos del purgatorio y llevarlos al cielo. Pero usted y yo sabemos que eso no es bíblico, ¿correcto? Eso no es bíblico de ninguna manera, sino es una tradición de los hombres, una costumbre, ¿no?, de la Iglesia Católica Romana. Ahora, para que esas tradiciones, que va a decirlo ya bien claramente, ¿no?, ¿qué es lo que dice? Esas tradiciones, ¿qué dice Cristo, nuestro Señor Jesús, acerca exactamente de estas tradiciones? En Marcos, el capítulo 7, el verso 13, Jesús dice, ustedes han invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pues, ¿qué había pasado? Que los judíos, los religiosos, habían invalidado la palabra de Dios, introduciendo las tradiciones, las costumbres, ¿no?, que tenía el pueblo judío, y lo metió. Y eso mismo va a aprender la Iglesia de Roma, a sus tradiciones, que son filosofía, costumbres humanas, que las van a hacer pasar por Biblia. Y la Iglesia de Roma pensó, reflexionó, y es justamente que luego va a tratar de aumentar los números de la Biblia para sustentar y defender lo indefendible. Al ver eso, Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, el primer protestante, ¿no?, en el año de 1517, el 31 de octubre, él va a clavar, ¿no?, sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, allí en Alemania. Y ahí nace la Reforma Protestante. 29 años después, la Iglesia Católica de Roma realiza
su famoso Concilio de Trento en el año 1546 después de Cristo. Escuche bien, 1546. Usted sabe que Cristo fundó su iglesia en el primer siglo de la era cristiana, ¿no? Y la iglesia católica recién nace en el tercer siglo con Constantino, en el tercer siglo. Y si recordamos la historia, la iglesia católica por más de 1000 años, 1300 años, nunca aceptó los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos. Me estoy refiriendo porque la iglesia católica dice que hay que orar por los muertos o se debe comprar las indulgencias para perdonar a las personas que están muertas. Son tradiciones y la Iglesia Católica tuvo que aceptar, que recuerde bien, le estoy diciendo que durante 1300 años la Iglesia Católica nunca aceptó los deuterocanónicos, los apócrifos. Deuterocanónicos, o sea, son deutero después, a posteriori, deutero. Y canónico son los libros canonizados, los libros santos, los libros aceptados, los libros aprobados. Nunca la comunidad hebrea, judía, que de ahí viene todo nuestro Nuevo Testamento, nunca jamás aceptó los libros apócrifos o deuterocanónicos como inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Y la Iglesia Cristiana Evangélica tampoco lo ha aceptado hasta la fecha, jamás. Solamente la Iglesia Católica, después de 1300 años, aceptó en el Concilio de Trento, en el año 1546, por ejemplo, el libro en que se basan ellos para decir, sí, está en la Biblia, es en el libro de Segunda de Macabeos, el capítulo 2, del verso 12, perdón, el capítulo Segunda de Macabeos, capítulo 12, desde el verso 38 al verso 46. Esta es una Biblia católica, por ejemplo. Entonces, acá la Biblia católica no tiene 66 libros como la Biblia cristiana evangélica de los protestantes, ¿no? Sino que tiene más libros. Tiene libros deuterocanónicos que recién fueron canonizados, como le dije, a partir de 1546. Piense eso. ¿Y de qué se trata esa historia? Esa historia se trata que de los macabeos, ahí en Segunda Macabeos, que los macabeos vieron que muchos de sus soldados habían muerto. Cuando los van a enterrar, encontraron que tenían ídolos guardados. Entonces ellos piden perdón a Dios porque Dios no acepta la idolatría. Y entonces este macabeo pide dinero y recauda más o menos 2000 dracmas. Y ese dinero lo ofrece allá al templo en Jerusalén a los sacerdotes para que oren e intercedan para que las almas de esos soldados mueran. Pero recuerda que este libro de los Macabeos fue escrito en esta interfase entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que los judíos, la comunidad hebrea, nunca aceptó estos libros. Son libros buenos, que traen mucha historia, mucha filosofía humana, pero contradicen toda la palabra de Dios y la sana doctrina, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Iglesia de Roma, para sustentar y defender lo indefendible, tuvo que aprobar, ¿no? Después de 1300, 1500 años, recién este libro de Macabeo, junto con otros libros, para sustentar sus tradiciones que no fueron inspiradas por Dios. ¿Se imagina usted si supiera realmente un verdadero católico que ama a Dios y estudiara realmente la palabra de Dios? Él tendría otra respuesta y otra actitud. Muy importante. Cristo
se enoja, se molesta en Marcos capítulo 7, verso 13, diciendo que por vuestras tradiciones ustedes han invalidado la palabra de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Averigüe, estudie. ¿Cuáles son los libros canónicos realmente desde sus orígenes? ¿Qué libros tienen la autoridad inspirada del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús? ¿Y qué libros no tienen la autoridad de Dios? Para que usted pueda separarlo. Es decir, si este es un buen libro, es humano, trae mucha historia, pero no es palabra de Dios. Esto sí tiene la autoridad. Para que usted no pueda ser engañado por tradiciones humanas. Marcos, el capítulo 12, el verso 27, dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y que ustedes erráis ignorando las escrituras. Mateo capítulo 22, 29. Cristo dice, ustedes yerran, se equivocan, viven mal, porque yerran, ¿no? Ignorando las escrituras y le dan más importancia a las tradiciones o a lo que dice su iglesia, ¿no? Y todo lo que dice la palabra de Dios. Amigo oyente que me está viendo y escuchando, orar por un difunto según la Biblia sería algo inútil, ¿no? Porque Juan capítulo 3, verso 36 dice que ya no hay otra oportunidad, porque si Dios le quita la vida a un impío, a un pecador, la ira de Dios está sobre él. Además, Hebreos, el capítulo 9, verso 27 es contundente. Aquí dice que está dado para el hombre que muera una sola vez. No hay reencarnación. Que muere una sola vez y después de esto el juicio. O sea, una persona muere y ahí se acabó su oportunidad. Porque ahora va a ir delante de Dios ante un juicio donde Dios es el que va a determinar si uno es salvo hacia el cielo o es condenado al infierno. O sea, cuando uno muere, ya no hay que ahí todavía se puede salvarlo, que hay que orar por él, hay que rezar por él. No, ya eso ya no vale. Y para eso, rápidamente, si usted estudia Lucas, el capítulo 16, del 19 al 31, es la historia ¿se acuerda del rico Epulón y el pobre Lázaro? En el cual el rico vivía con deleites, disfrutando la vida, comprando más, buscando más dinero, gozando todo lo que ofrece el mundo, y el pobre Lázaro a su puerta, comiendo y lamiendo, que los animalitos venían y le lamían las heridas. Y dice la palabra de Dios, esta historia la está contando Jesucristo. Entonces tiene peso, tiene base, para sacar ahí si debemos orar o no orar por los muertos. Y Cristo dice que un día muere y el rico Epulón va al Hades, al infierno. Y que Lázaro va al seno de Abraham, y Lázaro en el seno de Abraham está disfrutando, está gozando paz, tranquilidad. Y el rico Epulón, que había vivido en deleites, buscando todo lo que este mundo ofrece, estaba ansioso, desesperado, gritando, desesperado, sufriendo, estaba en caos, no, con gritos, dolor, sufrimiento. Y él se pone a hablar, dice, al otro lado había un abismo, una cisma de separación entre el Hades y el seno de Abraham, y el rico Epulón le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su punta con un poco de agua y que me dé de beber. Y Abraham le dice,
lo siento, no se puede pasar del seno al Hades ni del Hades acá. ¿Ves? Ya hay un límite. Está diciendo, ya tú tuviste tu oportunidad en tu vida, ¿no? Pero no buscaste a Dios, no te arrepentiste. Y ahora tienes que pagar las consecuencias. ¿Ves? Le dice, no se puede. Y entonces él desesperado, el rico Pulón grita, se desespera, sed, ¿no? Angustia, todo. Se da cuenta que es verdad el Hades, que es cierto el infierno. Le dice, Padre Abraham, entonces, ahora recuerdo que tengo 5 hermanos allá arriba, en la tierra, ¿no? Y le dice, y ellos también están buscando como yo la plata, el dinero, las posesiones, la riqueza, todos los deleites que este mundo ofrece. Por favor, que alguien salga de acá y que les diga que es cierto, que el infierno es real, que hay sufrimiento, que busquen a Dios, que se arrepientan. Y Abraham le dice, no se puede, hijo. Ve, ya hay un límite, se acabó. Le dice, para ti se acabó tu oportunidad. Ya no puedes ahí, ¿ves? Se acabó. La única oportunidad que tienes es en vida, en vida. Y le dice, y además ellos no van a creer, si alguien incluso resucita, no van a creer. Para ellos, ellos tienen la ley de Moisés. Para eso ellos tienen la palabra de Dios. Entonces le dice, entonces que la lean, porque su única oportunidad es mientras vivan. Amigo oyente, ya es tarde para orar por los difuntos. Hay que orar por los vivos, para que se arrepientan, para que dejen el pecado, para que busquen a Dios y acepten a Jesucristo. Por ellos hay que orar por los vivos, pero ya no por los muertos. Es insulso. Ahí está bien claro, ¿no? Que hay un límite, hay una oportunidad, hay un tiempo. Y eso es lo que el mismo Señor Jesucristo va a decir. Muy, pero muy importante. Y quiero acabar para ustedes dirán, pero queremos algo más contundente. Yo le doy lo que escribe Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, desde el verso 13 en adelante. Pablo dice, porque la iglesia de Tesalonicenses estaba triste, porque algunos seres queridos de ellos, o sea, sus difuntos, habían muerto, pero eran creyentes, eran cristianos. Y Pablo les dice, Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no se pongan tristes, como la gente del mundo que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús traerá a los que murieron en él. Pronto viene Cristo y va a traer a todos los difuntos creyentes. Entonces no se preocupe por orar por los muertos. Cristo los va a traer. ¿Y qué más dice? Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una resurrección de muertos, Jesús lo va a hacer. Entonces, ya no es necesario orar por los muertos. Si Jesús va a traer las almas y los va a dar un cuerpo de gloria, los va a resucitar. Y el verso 17 acaba, dice, luego nosotros, los que estemos vivos, cuando Cristo venga, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Amigo oyente, familia, amigos, orar por los muertos no es bíblico, es una tradición de hombres.
Porque Pablo nunca dijo, hermano, están tristes por los muertos, hay que orar por los difuntos. Eso Pablo no lo dice. No lo dice el Nuevo Testamento, no lo dice la palabra de Dios. Solamente son tradiciones de hombres. ¿Y usted a quién va a hacer caso? ¿A lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿O a las tradiciones de los hombres? Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Desde Arequipa, Perú, vuestro siervo, amigo, Ronnie Núñez. Dios los bendiga. Chao.